Gracias por estar acá con nosotros acompañándonos. Estamos en México, Nuevo Amanecer. Levántate y resplandece. La gloria de Jehová ha llegado a tu vida. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está la cosa? La semana pasada platicamos, quiero nada más hacer memoria, platicamos acerca de un Jesús que le dijeron que había una niña muy mal de salud y la niña murió. Y la niña tenía 12 años, ¿se acuerdan? Y cuando va camino a ese lugar, resulta que una mujer insensata, egoísta, pensando nada más en lo suyo, con flujo de hacía también 12 años, lo tocó para ser sano, ¿se acuerdan? Y le quitó tiempo a Jesús porque pues la cosa estaba complicada, la niña había muerto. Entonces, les decía yo que cuando no tenemos un discernimiento profundo de las cosas, creemos que Jesús está perdiendo el tiempo en algo. Está perdiendo el tiempo tratando de sanar a una mujer que está viva, mientras por acá hay una que está muerta. Y Jesús lo veía totalmente al revés. Jesús veía a una mujer que había pasado por 12 años muerta en vida, con una enfermedad que le drenaba la sangre. Y si tú has leído en la palabra, dice que en la sangre está la vida. Tenía 12 años perdiendo la vida en realidad. Y tenemos también a una niña donde la gente la veía muerta, pero la palabra nos dice que estaba dormida. Jesús mismo les dijo: tranquilos, está dormida. Y así de sencillo nada más le ordenó: levántate, Talita Kumi. Esas palabras resonaban mucho en mi mente porque yo decía: espero jamás tener que utilizar esa palabra para un ser amado, de esa desesperación, y decirle Talita Kuni y que no se levantara. Tenemos que ver las cosas en la dimensión como las ve Jesús. Aquí, bendito sea Dios, hemos tenido instrucción y ya todos, creo aquí sabemos, y si no, preguntamos, levantamos la manita. Todos sabemos ¿qué es el Evangelio? ¿Qué quiere decir Evangelio? Las buenas nuevas, ¿sí? ¿Todos lo sabían? ¿Han escuchado hablar de iglesias evangélicas? O sea, iglesias que dan la enseñanza de la buena nueva. Y ciertamente hay muchas iglesias por ahí dando buenas nuevas. Eso está muy bien. Hay mucha gente que se formó. Creemos que le sirven a lo malo, creemos que están equivocados, pero la palabra nos insta a ver hacia nosotros mismos primero. Y acá en la grabación yo veía el fondo que tenemos. Normalmente lo tenemos adornado, ¿se dan cuenta? Pero el día de hoy somos una iglesia profética con fundamento apostólico. Y todo lo que hacemos en acciones es un acto profético. Y no lo hacemos nosotros, lo manda Dios. Un profeta es enviado por Dios, es guiado por Dios y habla lo que Dios le dice. Un profeta no es un adivino que nada más ya te atinó al punto, no. Un profeta te va a hablar y te va a declarar lo que Dios le está dictando. Bueno, pues yo quiero decirte, mi amado, que Dios quiere establecer en todos nosotros, aún ahí en tu casa, quiere establecer una iglesia. O sea, tú quieres establecerte así. Están siendo cambiados los cimientos. ¿Se acuerdan? Lo angosto que estaban, así van quedando. En esta iglesia se están quitando, se están reedificando las estructuras. Y entonces así la ves mal. Me decían: es que está lleno de basura. Ojalá y cada uno de nosotros estuviera en este momento así. A lo mejor te van a ver feo, a lo mejor van a pensar que estás mal, pero espero que en el fondo de tu ser estés así, con toda la basura, todo el cascajo ahí, ya para ser desechado. No lo necesitas.
lamentablemente tenemos que reconocer que fuimos edificados en iglesias donde había bonitos cimientos, había bonitos muros, bonitas estructuras y bonitas teologías, pero no había revelación. Y hay el día de hoy muchos lugares donde va mucha gente y se les enseña mucho, pero se les revela nada, si no es que poco. Tan es así que yo les platicaba que el día de hoy tenemos grandes lugares donde todavía están esperando al Mesías, están esperando a Cristo. Y el día de hoy yo sé que ustedes son una iglesia diferente, una iglesia que viene a entender lo que es el reino. Y me han criticado por enseñarles reino. Me han dicho mucha gente, no poca, mucha gente, que debería de regresar a enseñarles del amor de Dios. ¿Ustedes necesitan saber que Dios los ama? ¿Tienen duda de que Dios los ama? Entonces yo creo que esas cosas no necesitamos explicarlas, porque ciertamente hasta el día de hoy no hemos sido consumidos precisamente por su amor. Y cuando somos alertados de los sentidos, les dijimos, tuvimos nuestra fiesta de primicias, pero les explicamos que las primicias se pueden dar en cualquier momento. Por eso es que nos trajeron estas semillas, estos frutos. Esto lo trajeron como primicia. Pero ya pasó la primicia. La primicia es primero. La primicia siempre es. La primicia es el día 7. La primicia es eterna, porque la primicia es Cristo. Entonces, si tú tienes a Cristo, vienes y traes, y yo le decía, ok, vamos ahorita a repartirlo, a compartirlo. Y me dijo, no, pero esto lo traje para ustedes, porque así dice la palabra. Entonces me doy cuenta, mis hermanos, que están ustedes despertando a una revelación de lo que la palabra dicta como lo que es. Y por eso está aquí, hijo. Por eso está aquí como ejemplo, para que en todo momento que tú tengas un emprendimiento a cualquier momento del año, puedas entender que vas a dar primicia. Pero no es, miren, híjole, no me salvé. Porque yo también tengo que dar esa primicia. Todos la tenemos que dar. Y no es una obligación, es una actitud de amor. Me decía hace rato también otra hija, híjole, es que me estoy parando a las 4 de la mañana, pues tengo que salir a las 5. Y en otro tiempo yo les decía, pero no te querías parar a las 5 de la mañana a orar, pero sí te tienes que parar a las 5 para ir a trabajar. Y eso hasta que me pasó a mí, porque yo me paraba a las 5 de la mañana religiosamente para orar. Porque soy cristiano y porque tengo amor a Dios. ¿Cuál amor? Si yo lo que quería era dormir, esa era la verdad. No quería, no entendía que era encontrarme con el amado, con el que me amó primero. Y entonces tenía yo que correr. Y no, yo quería quedarme con el espíritu de Sabanás en la cama, que me abrazara fuerte. Así como dice la alabanza esa, no, abrázame muy fuerte, amor, manténme aquí a tu lado. Nada más aviento pequeñas semillas para ver qué alabanzas andan escuchando. Pues mira, yo te quiero hablar de Pedro y de Juan. Pedro y Juan, ¿te acuerdas? Subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era ahí, en ese lugar, mis amados, había un hombre pidiendo limosna. Esa persona, alguien la llevaba, alguien le hacía el favor de llevarlo, y era conocido porque ya sabían que iba a estar ahí a la entrada. Y entonces tenemos a Pedro y a Juan, que habiendo conocido el reino y habiendo conocido la palabra de la propia boca de Jesús, de todos modos seguían yendo a la oración de la tarde, porque la estructura religiosa a veces la tenemos tan marcada que vamos a hacer las cosas en religiosidad. Pero yo quiero que te pase a ti como Juan y a Pedro,
que la necesidad de una persona que está fuera de la iglesia le interrumpió su religiosidad para poder hacer una obra. Ellos iban a su religiosidad, pero se le atravesó la necesidad de alguien y tuvieron que dejar de hacerlo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo le pedía dinero y dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy? Tan famoso, ¿no? Si le hubiera dado una moneda, a lo mejor le cambia la vida, el destino. Yo encontré esta monedita que normalmente la usan para exorcizar. Aquí, en el templo. ¡Wow! ¡Qué padrísimo! Ya nos quieren sacar a los demonios. Pues bueno, gracias a Dios que la encontré yo, para que no la haya encontrado alguien creyendo que era de mala suerte, que le daba miedo, que qué sé yo. ¿Qué dice la palabra? Que toda la idolatría se tiene que hacer cachitos y bolitas y polvito. Bueno, pues lo vamos a hacer. Va a costar trabajo porque es de metal, pero no es imposible. Lo que quiero decirte con esto, mi amado, es que estamos todos de acuerdo en que nos estuvieron enseñando evangelio. Y si te dieras cuenta el día de hoy, por eso les dije, les va a reventar la cabeza. Y les he estado echando información, mis amados, que muchos se han roto, son sacos que se han roto. Su teología los ha roto. La palabra nos lo había advertido. Échale vino nuevo, un saco viejo. Tienes que despojarte de todo eso. Porque entonces cuando tú ves como ve a Cristo, dejas de ver esto feo. Porque ¿cuántos quisieran poder estar reestructurando cimientos por algo más sólido? ¿Cuántos quisieran tener ahí el cascajo esperando a que se fuera? Y prefieren tener adornado y bonito. ¿Y cuántas veces no hemos encontrado adornado y bonito y con una peste de lo que fue, de lo que pasó? Pero esos sí bien adornados. Me duele el corazón cuando les veo las caras con sufrimiento, con desvelo, con cansancio, porque sé que han sido atribulados, porque Pedro estaba platicando con Jesús y le dijo Jesús, Satanás me pidió tu cabeza, pero no le dijo, pero no te apures, ya te hice el paro, no va a pasar nada. No le dijo eso, le dijo, solo oro para que no pierdas la fe, para que tú no caigas. Es difícil porque yo sí quisiera de repente, ¿cuál es tu problema? ¿Económico? Aquí está. ¿Cuál es tu problema? ¿Afectivo? Ven para acá. ¿Cuál es tu problema? El que sea. Pero entonces voy a hacer lo mismo que Pedro y Juan cuando iban al templo, dar solo una moneda, dar un placebo, dar algo que se va a acabar. Mejor aún le dieron algo eterno, lo que tengo te doy, y le cambiaron el destino, porque ese varón entró al templo y empezó a danzar. A ti, la enseñanza que el día de hoy te voy a dar, yo espero que también te haga entender que si te enseñaron mal, vas a tener que cambiar muchos cimientos y sacar mucho cascajo. Y está en la palabra, Mateo 9:35. Mateo 9:35 dice así. Mateo capítulo 9, versículo 35. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias, o sea, el evangelio, las nuevas noticias del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Dejemos ahí tantito la proyección. Yo quiero que me acompañes a ver. ¿Quedamos que el evangelio son las buenas nuevas? Entonces estamos de acuerdo que dice que estaba enseñando Jesús el evangelio del reino. No solamente evangelio, es evangelio del reino. Y dice que sanaba solo algunos y solo algunas enfermedades. Todas. Es la plenitud. Por acá tenemos un banquito, tenemos una silla, se pueden acomodar. Los que están en las gradas, en los palcos, pueden acomodarse.
Vamos un poquito más atrás, ahí mismo en Mateo. Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo 4, 23 dice así: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Por eso es que tú puedes ver a cristianos el día de hoy atribulados, lastimados, oprimidos, porque han ido a la iglesia a recibir evangelio nada más. Pero el día de hoy tú vas a recibir evangelio del reino. Vas a entender que cualquier situación realmente Jesús es suficiente, pero ¿cómo lo utilizo? Porque ciertamente en la palabra hay mucha instrucción, pero ¿cómo lo utilizo? No sé si te ha pasado, gracias, no sé si te ha pasado que compras un dispositivo tecnológico. Normalmente no leemos el manual, pero ahora sí tú, de tanta prédica que has recibido, ahora sí ya lees los manuales y de todos modos no le entiendes. Necesitas el ejemplo de alguien. Y hay pastores que se atreven, como yo, a decir: síganme a mí. Como decía el rey David: hagan lo que me ven hacer. David no perdía tiempo explicándoles. ¿Se acuerdan? Él simplemente iba a la batalla o iba a una comisión y decía: hagan lo que me ven hacer. Y todos tenían que estar atentos. Y no empezaban a cuestionar: ay, ¿por qué va a hacer eso? Ay, ¿por qué el otro? Porque los que se detenían a cuestionar eso no servían para los valientes de David. Entonces imitaban. Y entonces hay pastores el día de hoy que se atreven a decir: hagan lo que uno hace. No están predicando a Jesús, hermano. Qué herejía. ¿Sí? Cuando yo te digo: apóyate en tus hermanos. No, Cristo es primero y Cristo no es suficiente. Y lamentablemente gente teológica empieza a atacar en las redes sociales a esos siervos. Yo les he dicho a ustedes: hagan lo que yo también me enfermo, pese a que Cristo me dio la capacidad de sanar, y aún así se me olvida, se me va, y también me enojo con mis hijos y me enojo con mi esposa, pero no por eso me dejo de congregar. ¿Sale? Si hicieran únicamente el vago ejemplo de un ser imperfecto como yo, no faltarían una prédica. Y si faltan una prédica es porque se están capacitando. Qué mala onda, ¿no? Es muy arriesgado ponerse uno como un buen ejemplo, porque entonces entras al ojo crítico. Y entonces a ustedes, mis amados, les estoy enseñando el evangelio del criticar, el evangelio del juzgar, o les estoy enseñando el evangelio del reino. Porque sí está a tu alcance, sí lo puedes hacer tú. Y quiero que lo entiendas si lo ves en mí, que soy imperfecto, en mí que tengo todavía tanto por crecer. Tú lo puedes hacer, pero te tengo que mostrar cómo, porque a lo mejor ya leíste el manual y no le entendiste de todos modos cómo hacer funcionar la chuncha esa llamada vida. Entonces sí te tengo que acompañar, y eso está bien. No, ningún cristiano puede ser llanero solitario. Hasta llanero solitario tenía toro. Entonces vamos a Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea. ¿A cuál Juan? ¿Cuál Juan? A Juan el Bautista, su primo. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepentidos
arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Aquí lo dejamos un momento, porque ¿has escuchado hablar del reino de Dios? El reino de los cielos es lo mismo. No son dos reinos diferentes, se habla de lo mismo. Jesús dijo que el reino se acercaba, porque Él estaba hablando de sí mismo. Tú puedes inclusive ya tener la enseñanza del reino, pero no manifestarlo. Platicamos de los reinos que sí vemos. ¿Has conocido a los reyes de Arabia, por ejemplo? No se les puede ni tocar. Está prohibido. Entonces ellos están acostumbrados a que nadie los toca. Y de repente llega nuestro nuevo flamante gran presidente Donald Trump y le hace así a uno de ellos. Se espantó porque no está acostumbrado a que lo toquen. Y el otro, sin conocer el protocolo, se le hizo fácil, así como de repente yo paso contigo, ándale. Aunque uno sea presidente, no es lo mismo que un rey. En Inglaterra saben que todavía hay monarquía. Y yo no sé si sepas que hoy día Inglaterra, esa pequeña islita, domina toda la islota de Australia. Yo no sé si sepas que aquí abajito de nuestro país, estamos en México, abajito de nuestro país está un país pequeñitito llamado Belice. ¿Sí sabías que es parte de ellos? Ahí ya no funca el peso ni el dólar, es la moneda de Inglaterra. Una cosa es que tengas reino y otra cosa es que lo manifiestes. Nosotros tenemos que manifestar reino. No solo que los demás lo vean, sino que tú lo vivas, que lo proyectes en tus emociones, en tus decisiones, porque ese es el problema, que decides diferente a como recibes. Estás recibiendo una instrucción, estás recibiendo una palabra, pero yo decido desecharla, decir que es mentira, decir que sí no es, y entonces voy y hago lo que bien me parece. Y yo mucho tiempo decía, haz lo que bien te parezca, porque como ya soy cristiano, ya no puedo decir algo que te dé la gana. No, vas a juzgar, vas a criticar y vas a hacer lo que bien te parece. Oh, pues caro error, porque resulta que también cuando entiendes mal, pues aplicas mal y haces mal. Tienes que hacer de acuerdo a la palabra que te enseña. Por eso les dijo Jesús, ama a tu prójimo, ¿cómo? Como yo te enseño. ¿Te das cuenta? Eso es lo que nos enseñó la teología. Y obvio, ¿no? Habla a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que decía la ley. Y entonces venía Jesús y les dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y se dio cuenta que en ellos mismos se amaban. Entonces un poco más adelante les dijo, amen a su prójimo como yo les enseño. Y entonces tengo que aprender cómo nos enseña. En el Evangelio del Reino no pueden haber rencorosos, tienen que haber redimidos. Redimido quiere decir recomprado. Dios ya te había comprado, pero te perdiste, te fuiste a vender y había que pagar un rescate, entonces te tuvo que volver a comprar, porque te vendiste a ser esclavo de un pecado, de un vicio, de una actitud, de un patrón de conducta, y vino Cristo. Y tú que eres tan bueno, Nicodemo, tú que estudiabas tanto la ley, tú no estabas en el pecado, no estabas en los vicios, pero estabas solamente en el Evangelio, en el conocimiento antiguo. Y cuando vino Jesús, ¿tú sabes que el templo se debía de purificar? El sumo sacerdote tenía que purificar el templo. Y llega Jesús en esa actitud de sumo sacerdote. Si te acuerdas, ¿no? Que agarró y a ver estos campistas y vendedores y pum, hizo un relajo, volteó y toda la cosa. Fue lo primero que llegó a hacer. Nadie sabía de dónde venía o qué era, cómo, cuándo. Y nadie le dijo nada, ninguna de las autoridades se atrevió. Porque las autoridades sabían que lo que estaban permitiendo estaba mal.
menos alguien se atrevió. ¿Pero quién era ese? Entonces en la noche llega Nicodemo con él. Me voy a brincar un poquito a mi propia predica. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 5. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 5. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos. O sea, además de ser fariseo, además de ser muy estudioso, muy conocedor de la palabra, también era líder. Dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podía hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿En dónde? En el reino. No le dijo en el Evangelio, no le dijo en el conocimiento, porque Jesús, su preocupación es que tú entres al reino. Ya tienes conocimiento, gloria a Dios, pero ahora entra al reino para que no sigas caminando como esclavo. Vamos a dejar esto aquí tantito porque quiero explicarte también lo siguiente. Yo les he dicho muchas veces que sean hijos, y también una horda de teológicos religiosos se ofendió porque quería seguir siendo oveja con un pastor y no hijos con un padre. Está bien, lo que tú quieras, Dios está de acuerdo contigo, yo porque me voy a oponer. Pero Jesús vino a enseñar paternidad, te guste o no. Jesús te vino a redimir, te guste o no, y Jesús vino a dar instrucciones, te guste o no. Pues te guste o no, Jesús quiere que tengas evangelio del reino, no un evangelio cualquiera, no cualquier buena noticia. No se trata de que arrepíntete de tu pecado, ya te arrepentiste, ahora muérete, ya, vete al cielo. No, Dios te vino a dar vida eterna y te vino a dar la oportunidad de que manifiestes reino en la tierra, porque Él para eso te creó desde el principio, para que sojuzgues sobre todo lo creado. Nos puso como pináculo de la creación, pero allá afuera el mundo, por no decir el diablo, ha estado buscando que creas y que entiendas que el problema del planeta Tierra es el ser humano, porque todo lo que toca destruye, porque contamina, porque se acaban las selvas, porque esto y porque el otro, y empiezan entonces a dar argumentos, y entonces entras en un evangelio de argumentación, y entonces, ya saben, el meme de la semana, vi un meme donde estaba una maestra de 1985 diciéndole a los alumnos: aprenda bien ortografía porque no va a venir nada a corregirle su ortografía. El día de hoy hay correctores ortográficos y aún así no los usan, pero bueno. Mejor estudia, apréndete las tablas, porque después no te vamos a dejar usar la calculadora. Y yo he visto cómo nos dejan hasta tener celulares, exámenes a libro abierto. Más vale que te aprendas la lección, porque no creas que vas a tener todo el conocimiento en la palma de tu mano. Y yo, este aparatito me conecta a todo el planeta y de cualquier parte del mundo menos de Corea del Sur. Me pueden mandar mensajes con libertad, o del norte, no me acuerdo cuál es la que está oprimida. Pero a lo que voy, mis amados, es que el conocimiento de antes se ha transformado, pero la palabra permanece. Su palabra es fiel, y desde el principio Dios lo que quería era que tú conocieras del reino. No debemos de sacar palabras de ningún contexto. Te voy a decir por qué. Te enseñaron tal vez que la Biblia es la palabra de Dios. Yo no sé si te va a chocar tu teología que yo te diga
que no toda la Biblia es palabra de Dios. Tú puedes abrir el libro de Job y ver la plática que tiene Satanás con Job, con Dios, perdón. Y entonces lees lo que le dijo Satanás a Dios. ¿Te acuerdas que les dije eso? Satanás se presentaba ante Dios. Vamos a leerlo para que no quede nada más en la historia. Job debe de estar en el capítulo 1. Ese no lo traigo preparado. ¿Ya tienes por ahí el libro de Job a la mano? Dice, capítulo 1, versículo 8. Habla Dios. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre íntegro e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás respondió, versículo 9. ¿Y acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? Entonces, si yo te digo, vamos a leer Job capítulo 1, versículo 9, es palabra de Dios. ¿Es palabra de Dios? Aquí está hablando el diablo. Un poco más adelante, llegan los amigos de Job y le empiezan a decir tu iniquidad y tus problemas y todo lo que haces. Y entonces, si yo saco ese contexto para hacer una prédica, un dogma, un estigma, una enseñanza, y te digo, no, porque el hombre tiene una naturaleza caída, porque el hombre, mira, aquí la palabra dice que es mentiroso, es engañoso, parrandero y jugador. Al menos de Job no decía eso. En el versículo 8 dice, no hay en la tierra nadie como él, es un hombre íntegro e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Entonces le voy a hacer caso a lo que dice Satanás o a lo que dice Dios. Tenemos que discernir en qué momento en la palabra estamos leyendo historia, en qué momento estoy leyendo una interpretación del autor que está escribiendo, en qué momento es Dios dando una instrucción, porque entonces, como te digo, puede llegar a una teología aparte. Yo aquí en todo momento les he estado diciendo, esto es lo que dice Jesús, esto es lo que dice Jesús, de palabra de Jesús, evangelio del reino. Eso sí es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor. Sí, no sé qué tanto. La verdad es que yo sí envidiaba a las señoras que se sabían todo lo que decía el Padre. Decía una palabra y ellas recitaban todo el rito. Yo sí quería, pero no se me dio. Bueno, después de este comercial, quiero que me acompañes al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 28. ¿Estamos de acuerdo que para el libro de los Hechos ya se acabaron los 4 evangelios? Muy bien. Hechos 28, del 30 al 31. Hechos 28, 30 y 31. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, sin impedimento y sin temor alguno. Pablo recibió una instrucción de Jesús: predicar el evangelio. ¿Sí? O predicar el reino. Y solamente puedes entender y entrar al reino enseñando acerca de Jesús. No está mal que hayas tenido evangelio, no está mal que hayas tenido una instrucción. Eso fue muy bueno. Pero debes de entender que es muy probable que Dios te haya llevado por ese proceso para el día de hoy ya puedas tener toda la capacidad y todo el conocimiento necesario para ahora sí entrar a la dimensión del reino, entrar a la luz de la verdad del Señor. Estoy buscando la lucecita porque es diferente estar parado en la luz que en la sombra. No es cierto, me quería salir de cuadro. ¿Y sí? Mira.
No se trata de que nosotros, mis amados, hay veces que por fidelidad queremos quedarnos en una iglesia y queremos estar ahí, pero cuando tú entras al reino pasa lo que está pasando ahorita, que ya no soy yo el que busca, sino es eso el que te sigue. Ya, lo dejo como ejemplo nada más. Ya no vas a andar, ¿cómo te fue, amigo? No, pues bien. ¿Cómo vas? No, pues aquí tras la chuleta. En la enseñanza te está diciendo que la chuleta es la que te debe de perseguir a ti. Los árboles tienen raíz y los que crecen junto al río, ¿no? Son como árboles frondosos. Mi amado, el árbol, la única astilla de la cruz de Cristo que deberías de tener clavada en tu corazón es la del árbol de la vida, la de Él mismo, su vida misma. Porque entonces, cuando tú empiezas a decir, no, si yo, híjole, nada más porque soy cristiano, si no, yo sí me lo echaba. Hablo del cabecito. Pero cuando dices eso, no eres cristiano. Porque si es porque eres cristiano, entonces no te lo echas porque se te prohíbe en la ley, no por amor a Dios. Es bien diferente que un hombre y una mujer se reserven de adulterar porque ya se casaron, a que un hombre y una mujer no adulteren porque aman a su pareja. ¿Notas la pequeña gran diferencia? Es diferente a que aguantes a tus chamacos porque de ti nacieron a que aguantes los de los demás y los veas como tus hijos y los cuides como tus hijos. Ese pequeño principio, son principios de lo que te estoy hablando. Ese principio lo tienen los japoneses. Los hijos son hijos del pueblo, y si tú ves a un niño que está haciendo algo mal, tienes la autoridad de llamarle la atención. ¿Y qué crees? El niño no se voltea y te dice, ¿y usted qué, viejo metiche? No, ellos han sido formados a que si alguien le llama la atención, lo ama y está procurando su bienestar y que sea una mejor persona. Y entonces la otra persona solamente se voltea y dice, onegashimasu. Muchísimas gracias. Gracias por haberme dado de ti. Eso es lo que quiere decir en japonés. Entonces, cuando tú eres corregido, cuando tú eres exhibido ante la palabra, y viene la palabra y te ilumina. ¿Sí te ha pasado? ¿Has visto en la calle de repente que hay mujeres que se tienen que poner fondo en la falda porque con la luz se le transparenta y se pueden ver las piernas? Así más o menos cuando la luz viene a tu vida, así se te empieza a ver el pecado, se te empieza a ver la iniquidad. Y así más o menos un hombre imperfecto te ve, imagínate Dios que es perfecto, te empieza a ver. Y entonces, cuando te da a conocer de la palabra, para que conozcas tu error y tu iniquidad y que le estás regando, en lugar de agradecerle a Dios por lo que estás viendo, te ofendes y te vas de la iglesia. Y no solamente te vas, empiezas a hablar mal. Esas son situaciones que no son de reino. Así de abismal es la diferencia. Cuando en tu corazón estás trabajando para el reino, entiendes que no hay crítica, que no hay murmuración, ni contra tu iglesia, ni contra las demás iglesias. Hay veces que hacen cada cosa que digo, ay Señor. Les digo que ahora con las nuevas hordas de inmigrantes que llegan, están creciendo santeros, paleros, de vudú. Y vi hace poco un ritual de vudú, donde ellos aseguran que unos montones de paja se mueven solos, que es el espíritu de, ni me acuerdo cuál, no lo aprendí, el que hace que se mueva, ¿no? Cuando abiertamente hay una persona ahí abajo, pero le ponen tanta paja para que no se note, pero hay una persona ahí abajo. Y entonces de repente ya son dos montones que se están moviendo y todos aseguran que se están moviendo solos. Y entonces para probar que sí se están moviendo solos, los juntan, y cuando los juntan, la persona A se pasa para el cono B, lo abren, o sea, lo voltean y dejan una como estatua, una figurita, que según es el ente, el espíritu que está moviéndolo. Lo vuelven a voltear. Ahora las dos personas que están en el cono B se pasan a la, voltean el B y ya ves cómo no hay nada. Digo, caray, esas no las hacen en el Zócalo, con donde quedó la bolita.
Y hay mucha gente que se está convirtiendo al vudú, teniendo a Cristo siempre. ¿Se acuerdan que yo les platiqué que en la palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo pensé que Jesús era soberbio. Yo pensaba que Jesús me estaba engañando, porque en ese momento yo conocía del budismo y dije: el budismo es la buena onda, está bien padre. Pero me estaba diciendo Jesús solamente la verdad. Quería ahorrarme años de sufrimiento, pero no le creí. Mis amados, el reino de los cielos se ha acercado, es decir, Jesús ya llegó a ti, y esto es para sacudir los reinos terrenales. Acuérdate que no existe el reino de las tinieblas. Satanás tiene principados, potestades, pero no tiene reino, no tiene territorio, no tiene una silla donde sentarse, no tiene trono. Entonces no hay reino de los cielos. Entonces, ¿qué reinos vas a conmover acá en la tierra? El reino financiero, el reino de comunicación. Y esos nos pegan mucho. No te estoy hablando de que te vayas de reportero, te estoy hablando de que te aprendas a comunicar con tus hijos, con tu esposa, con tus vecinos. Cuando tú empiezas a dominar sobre eso, acuérdate lo que nos dice Santiago: la lengua es bien pequeñita, pero ay, qué jactanciosa es. El que la pudiera dominar, wow, pero el que no, ¡fum!, como las zorras hace grandes fuegos. El fuego, como te dije, hablando del Espíritu Santo, purifica, y es lo que nos han enseñado. Pero allá afuera, ¿qué te enseñaban? Que en el infierno te vas a ir, y que los diablos, y que solamente los diablos se gozan. Y entonces llegas a una iglesia donde estamos todos gozándonos y gloria a Dios, y es bien raro ver a un pastor alegrarse. Pues normalmente los pastores llegan a casi todos encumbraditos, ya. Amén, gloria a Dios, hermanos. La palabra dice. Y entonces cuando llegas a una iglesia donde hay un pastor como tu servidor que busca tener la libertad de reino sin caer en el libertinaje, para eso tenemos a monitores e interventores de gobernación. Porque sí, yo les he dicho que la iglesia, como somos todos, tenemos un termómetro que regula, no critica, que ayuda, que habla para edificar, no para maldecir. Y no es decir: me voy de esta iglesia porque hiciste esto y me dijiste el otro y que Dios te bendiga. No, lo que hace es: mira, yo considero esto, el otro, aquí y allá. Como la palabra dice, te apartas y hablas. ¿No entiendes? Pues ahora voy a traer testigos. Tampoco entiendes, entonces ahora sí vamos a apedrearlo. Bendito Dios que yo no he llegado todavía con los dos testigos. Pero tenemos que entender que todos somos uno. Y todos nos necesitamos y todos nos complementamos. Ustedes, mis amados, no necesitan de una solución temporal. Así como este hombre que estaba pidiendo limosna, no necesitaban la moneda en realidad que le iba a dar Juan y Pedro. Lo que necesitaba era el reino para que realmente pudiera dominar. Moisés, mis amados, escuchó el sonido de la respiración de Dios, como les dije yo hace rato. Y es eso lo que vino a plasmar en piedra. Eso que les dije de que era... No me salió. Ese nombre, mis amados, ese respiro, no te debe de dar miedo. A ti te enseñaron que si se te aparece uno con pata de cabra y cuernos, no me voy. Pues te doy la noticia de que el diablo no tiene cuernos. ¿Sabes? Porque la palabra dice que los cuernos representan fuerza, poder y autoridad. No, sí, hermano, miren, en el Apocalipsis dice que la bestia con 7 cuernos y 10 cabezas. Ay. ¿Qué quedamos que representan los cuernos? ¿Qué dije? Poder y autoridad. Y entonces, si viene en el Apocalipsis a hablarte de una bestia que tiene 7 personas de autoridad, ya es diferente. No tiene poder, no tiene fuerza, pero tiene personas de autoridad. ¿Y tú has conocido a personas de autoridad que están haciendo ahorita un relajo en el mundo?
Y a ver cómo nos va, hermanos. Porque fíjense que te ataca, y entonces empiezo a hablar mi boca para hablar maldición. Se te olvida que tú estás para hablar bendición, que lo que tú hablas transforma los ambientes. Por eso yo hace rato estábamos alabando y declaraba una palabra. Yo sé que muchos de ustedes no me escuchaban, yo estaba hasta acá, pero estaba yo declarando la palabra, y en la palabra dice que sale a hacer lo que fue enviado a hacer y no regresa vacía. Entonces yo sé que el milagro que declaré sobre ustedes se va a hacer porque lo dice la palabra, ni siquiera porque lo digo yo, porque lo que declaré fue palabra de bendición. Yo no vine a decir, ay no, sí, mi hermana, te ves bien tronada, ahora sí, no, te agarró duro la gripa, no, sí, se ve que no dormiste, no, hermano, híjole, y todavía falta una semana para la quincena. Nada de eso. El nombre que es sobre todo nombre, que es Jesús. Su esencia, ¿quién es? Es el Yahweh, es el Jehová, es Elohim. Muchos nombres. El reino, mis amados, es manifestación, pero lo debemos de manifestar allá afuera. Para manifestarlo allá afuera tenemos que empezar en nuestro interior. ¿Cómo lo voy a manifestar en mi interior? Ven a congregarte para que aprendas y para que sepas cómo. Te agradezco que nos hayas acompañado. Si realmente te interesa, nos vas a preguntar a través de la red, y si no, vas a venir. Acá nos vemos.